Un sicario solitario armado hasta los dientes en una motocicleta sin placas, moviéndose a toda velocidad por una carretera federal en las afueras de Guadalajara. Con una sola misión: silenciar a alguien antes de que hablara más. Eso es lo que pasó la tarde del lunes 2 de marzo de 2026. Y lo que voy a contarte hoy es cómo ese plan terminó en menos de 12 minutos con un disparo preciso y un mensaje que el CJNG no va a poder ignorar. Esto no es un rumor, no es especulación, es lo que ocurrió y te lo voy a explicar con todos los detalles. Quédate porque esto se pone muy serio, muy rápido. Para que entiendas el peso de lo que pasó esa tarde, necesito que tengamos claro el contexto. En las semanas anteriores, el Cártel Jalisco Nueva Generación había sufrido una serie de golpes que lo dejaron por primera vez en mucho tiempo, sin capacidad de respuesta ordenada. La caída del Mencho, facilitada desde adentro por alguien identificado como el 3, un traidor interno que abrió las puertas para que las fuerzas del Estado pudieran actuar con precisión quirúrgica, había sacudido la estructura completa del cártel. Y después de esa caída, otro nombre apareció en los reportes de inteligencia: el Jera, un infiltrado dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que ya había sido abatido días antes. Lo que nadie sabía todavía era que el CJNG no iba a dejar eso así, que alguien, un último hombre leal al 3, todavía estaba en movimiento con una orden muy clara: terminar lo que quedaba pendiente, silenciar cualquier rastro que pudiera seguir hablando y además enviar un mensaje de que el cártel todavía tenía colmillos. Ahora, para que entiendas bien por qué esa reacción era tan predecible, hay que entender cómo funciona la lógica interna de una organización criminal cuando su liderazgo cae. Cuando el Mencho dejó de estar al frente, el CJNG no se evaporó de un día para otro. Lo que ocurrió fue algo más parecido a lo que pasa cuando el tronco de un árbol se rompe. Las ramas no caen inmediatamente. Algunas se sostienen por inercia, otras intentan enraizarse solas y algunas simplemente se niegan a aceptar que el árbol ya no está en pie. El 3 era una de esas ramas, un hombre que había traicionado a su propia organización para sobrevivir o por acuerdo con el Estado, lo que sea que lo haya motivado, y que ahora vivía con el conocimiento de que los que quedaban de las filas leales al Mencho lo consideraban el peor tipo de enemigo posible, el traidor de adentro. Y en ese mundo, los traidores no tienen vida larga si los que fueron traicionados todavía tienen recursos para llegar a ellos. Ese lunes la situación cambió a partir de las 7 de la noche. Omar García Harfuch recibió una alerta de inteligencia en tiempo real, el tipo de alerta que no te da tiempo de sentarte a planear con calma. La información era directa. Un operador identificado como miembro activo de la célula del TR se estaba desplazando en ese momento hacia una zona residencial en las afueras de Guadalajara. Solo, sin escolta, sin apoyo. Un sicario solitario en motocicleta sin placas con armamento oculto debajo de la chamarra. Con la misión de llegar, ejecutar y desaparecer antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. El objetivo era el Jera o lo que quedaba del rastro de su información y en uno de sus bolsillos llevaba una narcomanta ya preparada, lista para dejar en el lugar, con un mensaje que decía: por el 3 y el Mencho, Harfuch paga. Eso lo dice todo, ¿no? No era solamente una ejecución, era un intento de reescribir la narrativa, de hacer que pareciera que el Estado estaba en deuda con el CJNG, de intimidar, de demostrar que aunque el cártel estuviera golpeado, seguía siendo capaz de sembrar miedo. Pero lo que el 3 no calculó es que el operativo de interceptación se activó en el momento exacto en que esa motocicleta prendió el motor. Harfuch no esperó. Interceptar antes de que llegara a destino, sin margen de error y sin bajas federales. Lo que se desplegó en los siguientes minutos fue una operación que muy poca gente hubiera esperado para neutralizar a un solo hombre en una motocicleta. Pero es que no se trataba de un hombre solamente, se trataba del mensaje que ese hombre llevaba encima y de lo que su éxito o su fracaso significaba para lo que queda del CJNG en Jalisco. Hay algo que vale la pena señalar aquí y que muchas veces se pierde cuando se habla de estos operativos. La decisión de desplegar helicópteros Black Hawk, drones térmicos, gafes y Guardia Nacional para interceptar a un solo hombre podría parecer excesiva si no entendieras el contexto. Pero la magnitud del despliegue no responde al número de blancos, responde a la certeza de que no puede haber errores. Si ese sicario hubiera llegado a su objetivo, si esa narcomanta hubiera aparecido en una esquina de Guadalajara esa noche, el daño no hubiera sido solo el daño físico de una ejecución, hubiera sido el daño de la narrativa. El CJ sigue vivo, sigue golpeando. Harfuch tiene miedo. En la guerra contra el crimen organizado, las batallas de percepción importan tanto como las batallas físicas, a veces más. Por eso el despliegue fue el que fue. Los drones térmicos ya estaban en el aire. Antes de que cualquier convoy tocara el asfalto, el sicario ya estaba marcado en pantalla, un punto de calor moviéndose por la carretera federal que sale hacia la sierra. Desde los centros de monitoreo se podía ver cada curva que tomaba, cada vez que aceleraba, cada momento en que reducía la velocidad.
No había forma de que se esfumara porque ni siquiera sabía que ya estaba siendo observado. Así funciona la inteligencia cuando está bien aplicada. No persigues al objetivo, lo envuelves antes de que llegue a donde quiere ir. 2 helicópteros Black Hawk despegaron en cuestión de minutos para seguimiento aéreo y al mismo tiempo, los convoys tácticos terrestres de los GAFES y la Guardia Nacional comenzaron a cerrar la vía principal y todas las desviaciones posibles en un radio de 10 kilómetros. Piénsalo un momento. 10 kilómetros de radio acordonados, cada salida bloqueada, cada camino de tierra identificado y cubierto. El cerco era total antes de que el sicario hubiera avanzado 5 kilómetros adicionales. No había salida, solo que él todavía no lo sabía. Si en este punto ya te está pareciendo que esto tiene otro nivel de lo que normalmente vemos en operativos de seguridad de México, es porque así fue. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido que te da la información real de lo que pasa en el país, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ahora sigamos, porque lo que pasó cuando apareció esa motocicleta en la curva es donde esto se pone de verdad tenso. La imagen térmica lo mostró antes de que los ojos de cualquier soldado en tierra pudiera verlo. La motocicleta apareció en la curva de la carretera y en ese momento los Black Hawk descendieron. Lo que siguió no fue un perseguimiento de película, fue algo más calculado y por eso mismo más efectivo. Los helicópteros abrieron fuego de advertencia, ráfagas al aire y al mismo tiempo los reflectores iluminaron la carretera de punta a punta. La señal era inequívoca. Detente ahora mismo. El sicario intentó sacar su pistola. Lo abatieron en el intercambio. Legítima defensa. El cuerpo cayó en el momento 12 minutos. Desde la intercepción hasta la neutralización, todo el operativo duró 12 minutos. Sin bajas federales, ni uno solo de los elementos que participaron salió herido. Eso no es suerte, eso es preparación, inteligencia y coordinación entre fuerzas que funcionaron como un solo engranaje esa noche. Ahora viene la parte que confirma todo, porque a veces en estos operativos la identidad del objetivo puede quedar en duda, puede haber errores, puede haber confusión, en este caso no hubo ninguna. Cuando los peritos y los elementos de seguridad revisaron el cuerpo y la motocicleta, lo que encontraron fue una confirmación tras otra de quién era ese hombre y cuál era exactamente su misión. Empecemos por el armamento. Llevaba un rifle compacto, un AR-15 modificado específicamente para tiro cercano con silenciador, una pistola calibre 40, también con silenciador, 2 cargadores abastecidos y listos, un chaleco táctico ligero debajo de la chamarra. Prácticamente invisible para cualquiera que lo hubiera visto pasar en la calle. Este no era un novato, no era un muchacho de barrio que mandaron de emergencia porque no había nadie más. Era alguien entrenado, equipado, con precisión para una misión específica, con armamento diseñado para no hacer ruido y no dejar rastro. Pero lo que más habla de la misión que llevaba no era el armamento, era el celular encriptado que llevaba encima. Dentro de ese teléfono, los analistas de inteligencia encontraron mensajes que confirmaban la orden de manera directa. El texto era claro. Terminar con el Jera antes de que hable más. Arfuch ya sabe demasiado. Esa frase sola dice todo lo que necesita saber sobre el estado en que se encuentra el CJNG. En este momento no estaban mandando a ese hombre a expandir territorio, no estaban abriendo nuevas rutas, no estaban ejecutando una jugada ofensiva, estaban en modo de control de daños intentando tapar lo que ya no se puede tapar, silenciando lo que ya estaba hablando. Eso no es fuerza, eso es desesperación. Y luego estaba la narcomanta ya preparada, doblada en la mochila, lista para ser dejada en el lugar después de cumplir la misión por el 3 y el Mencho. Arfuch paga. Esa manta no llegó a ningún lado. Esa manta no la vio nadie en ninguna esquina ni en ninguna puerta. Terminó como evidencia en manos de las autoridades y el único mensaje que finalmente se transmitió esa noche fue el contrario al que pretendían enviar. También encontraron dinero en efectivo, frajinas pequeñas para gastos en ruta, lo que confirma que el sicario tenía planificado moverse por la región, no solo ir y volver, tenía recursos para varias horas de operación. Todo estaba calculado, excepto que no calcularon que ARF ya sabía de su movimiento antes de que saliera de su punto de partida. Quiero que te detengas un momento a pensar en lo que significa que este hombre fuera solo los momentos de mayor poder del CJNG. Una operación de este tipo hubiera llegado con un convoy, con múltiples sicarios, con apoyo en tierra y comunicación constante. Hubiera habido células de distracción, rutas alternas activadas, contravigilancia. Hoy mandaron a un hombre solo en una motocicleta. Eso no es discreción táctica, eso es escasez de recursos humanos. Eso es lo que le queda al cártel después de los golpes de las últimas semanas. Y antes de que sigamos, si llegaste hasta aquí es porque este tipo de análisis te interesa y te importa saber qué está pasando realmente en el país. Suscríbete si no lo has hecho todavía.
El canal crece con cada persona que se suma y hay mucho más contenido como este que no te quieres perder. Ahora continuemos porque el trasfondo de este operativo va más allá del sicario caído. Para entender por qué este operativo importa tanto más allá del hecho puntual, hay que entender quién es el 3 en la estructura del CJNG y qué significa que su nombre esté directamente vinculado a esta acción. El 3 es identificado en los reportes de inteligencia como un traidor interno, alguien que desde adentro del cártel facilitó información que llevó a la caída del Mencho. En el mundo del crimen organizado, ese tipo de traición es lo más grave que puede existir. No hay perdón, no hay negociación. La orden para quienes siguen siendo leales a ese nombre no es recuperarse ni reorganizarse, es limpiar, borrar, eliminar cualquier evidencia de lo que pasó. El Jera, el infiltrado en la Cenena que fue abatido días antes, representaba uno de esos rastros que el CJNG quería borrar. Aunque ya estaba muerto, la información que había manejado, los contactos que había tenido, las conexiones que se podían rastrear a partir de su figura, todo eso seguía siendo un riesgo para lo que queda de la red del 3. Por eso la orden era llegar, ejecutar cualquier objetivo vinculado y poner la manta para reencuadrar la narrativa para que pareciera que el cártel estaba actuando desde una posición de poder, cuando en realidad estaba actuando desde el miedo. Lo que Arfuch entendió de inmediato cuando recibió la alerta esa tarde es que esta no era una operación menor. Neutralizar a ese sicario no era simplemente quitar a un operador de bajo rango, era cortar el último intento visible del CJNG de recuperar control narrativo sobre lo que estaba pasando en Jalisco. Era el último movimiento activo que le quedaba a esa red antes de quedar completamente inmovilizada y por eso el operativo se activó con esa velocidad y con esa contundencia. Cuando revisas la secuencia de lo que pasó, 12 minutos desde la intercepción hasta la neutralización, drones térmicos en el aire antes de que el sicario llegara a 5 kilómetros de su destino, francotiradores posicionados en helicóptero con mira térmica, convoyes de gafes y Guardia Nacional cerrando un radio de 10 kilómetros. Te das cuenta de que esto no fue una respuesta improvisada a una emergencia. Fue la activación de un protocolo que ya estaba listo, de una capacidad operativa que ya estaba desplegada en la región, precisamente porque la inteligencia federal sabía que algo se estaba moviendo. Eso habla de semanas de trabajo previo, de analistas que estuvieron rastreando comunicaciones, cruzando datos, construyendo el mapa de lo que quedaba de la célula del TR en Jalisco. El sicario no apareció de la nada en los radares de inteligencia esa tarde. Ya había sido identificado, ya estaba siendo monitoreado. La alerta del lunes, 2 de marzo no fue el inicio del trabajo, fue el momento en que ese trabajo llegó a su punto de acción. Y hay un detalle que no quiero que pases por alto porque creo que dice mucho sobre cómo se está gestionando la seguridad en este momento. El operativo duró 12 minutos y no hubo ni una sola baja federal. En un enfrentamiento donde participaron helicópteros Black Hawk, francotiradores, convoys tácticos de los GAPS y elementos de la Guardia Nacional, el único resultado fue la neutralización del objetivo. Eso no es casualidad, eso es entrenamiento, coordinación y claridad de mando. Ahora quiero contarte lo que encontraron en esa motocicleta y en el cuerpo del sicario con más detalle, porque cada elemento que estaba ahí confirmaba una capa más de la misión que llevaba. El rifle compacto era un AR-15 modificado configurado específicamente para tiro en espacios reducidos y a distancias cortas. No estaba armado para un enfrentamiento largo con fuerzas federales. Estaba armado para entrar a un espacio, hacer el trabajo en segundos y salir. Ahora quiero contarte lo que encontraron en esa motocicleta y en el cuerpo del sicario con más detalle, porque cada elemento que estaba ahí confirmaba una capa más de la misión que llevaba. El rifle compacto era un AR-15 modificado configurado específicamente para tiro en espacios reducidos y a distancias cortas. No estaba armado para un enfrentamiento largo con fuerzas federales. Estaba armado para entrar a un espacio, hacer el trabajo en segundos y salir. El silenciador en el rifle y en la pistola calibre 40 apunta exactamente a eso. Una ejecución silenciosa que nadie escuchara desde afuera, que no hubiera tiempo de reacción. El chaleco táctico ligero debajo de la chamarra es también un detalle que habla de preparación. No era el chaleco visible que usan quienes quieren intimidar desde lejos. Era protección discreta, funcional, para alguien que no quería llamar la atención en ningún momento antes de llegar a su destino. Alguien que había recibido entrenamiento para moverse sin ser visto, para parecer un motociclista cualquiera hasta el último segundo y luego el celular encriptado. Ese dispositivo es probablemente el hallazgo más valioso del operativo, más allá del armamento. Los mensajes dentro de ese teléfono no solo confirmaban la misión de esa noche, abrían una ventana hacia las comunicaciones activas de lo que queda de la red del 3. Los analistas de inteligencia que recibieron ese dispositivo tienen ahora en sus manos un mapa de quién estaba hablando con quién, desde dónde, con qué frecuencia y con qué tipo de lenguaje cifrado. Ese teléfono es potencialmente la llave para los siguientes movimientos en la desarticulación completa de esa célula.
El dinero en efectivo que llevaba, fraginas pequeñas distribuidas en diferentes bolsillos, indica que tenía planificado no regresar directamente. Tenía recursos para moverse, para pagar lo que necesitara en ruta, para mantenerse fuera de su base por varias horas si era necesario. Eso sugiere que la misión tenía cierta complejidad logística, que no era simplemente ir a un punto y volver. Tenía contingencias en mente. Ninguna de ellas funcionó. La narcomanta es quizás el elemento más revelador desde el punto de vista político y estratégico por el 3 y el Mencho. Arf paga. Esa frase no es una amenaza espontánea, es una narrativa construida con cuidado. Poner el nombre de Arfuch en esa manta tenía un propósito muy específico, intentar convertirlo en objetivo, intentar crear en el imaginario público la idea de que el secretario de Seguridad estaba en la mira, que el CJNG todavía tenía la capacidad y la voluntad de llegar hasta donde fuera. Era propaganda armada, un intento de sembrar miedo en la sociedad y al mismo tiempo enviar un mensaje interno a lo que queda de sus propias filas. Que el cártel todavía existe, que todavía actúa, que todavía tiene dientes. Pero hay una capa más en esa manta que me parece importante señalar. El hecho de que la llevara ya preparada, doblada, lista para dejar en el lugar después de ejecutar la misión significa que esto no fue una decisión de último momento. Alguien planificó esa narrativa, alguien escribió ese mensaje, alguien tomó la decisión consciente de vincular el nombre de Arfuch a una ejecución para hacer exactamente lo que describí. Crear percepción de amenaza donde lo que realmente hay es desesperación. Esa planificación, ese detalle de tener la manta lista es en realidad una señal de debilidad, no de fuerza. Cuando tienes poder real, no necesitas mantas. Tus acciones hablan solas. Cuando necesitas una manta para explicar lo que hiciste o para que parezca que todavía puedes hacer algo, es porque las acciones ya no bastan por sí solas. Esa manta nunca llegó a su destino. Está hoy en una bolsa de evidencias, no en ninguna esquina de Guadalajara. Y el mensaje que efectivamente llegó fue el que dio Arfuch cuando le preguntaron por la intervención. Sus palabras fueron directas, sin drama innecesario, sin fanfarria. El 3 envió a uno de sus últimos hombres a silenciar al Jera para cubrir su traición. Lo interceptamos antes de que cumpliera. Un sicario menos, un mensaje más claro. El CJNG ya no tiene capacidad ni para venganzas solitarias. Su imperio se acabó en una carretera y un disparo preciso. Analiza cada parte de esa frase porque cada palabra cuenta. Un sicario menos no es solo una contabilidad de la operación, es el reconocimiento de que esto era el recurso disponible. Uno, solo uno. Y ya no está. Venganzas solitarias no es un término menor. Es la descripción de la degradación operativa de un cártel que en su momento de mayor fuerza movía cientos de elementos en coordinación simultánea. Y la frase final, su imperio se acabó en una carretera y un disparo preciso, es la declaración de que esto no fue una batalla, fue el cierre de un capítulo. Pero seamos realistas, y creo que es importante que tú también lo seas cuando analizas este tipo de noticias. Que el CJNG esté en su momento más débil en Jalisco no significa que haya desaparecido. Las estructuras criminales de ese tamaño no se disuelven de un día para otro, aunque pierdan a su figura central. Lo que estamos viendo ahora es la fase de fragmentación, el momento en que los grupos locales que operaban bajo el paraguas del cártel intentan o bien reagruparse bajo otro liderazgo, o bien independizarse y sobrevivir por su cuenta, o bien ser absorbidos por estructuras rivales. Esa fase es en muchos sentidos más complicada de manejar que tener a un cártel centralizado con una cabeza visible. Y te explico por qué. Cuando existe una estructura jerárquica clara, cuando hay un jefe visible y una cadena de mando definida, el Estado sabe dónde enfocar los recursos de inteligencia, sabe quiénes son los nodos de decisión, sabe cómo anticipar los movimientos. Pero cuando esa estructura se fragmenta, de repente tienes docenas de células pequeñas actuando de manera semi-independiente, con lógicas propias, con motivaciones distintas, sin coordinación central. Cada una de esas células es más pequeña y menos poderosa que el cártel original. Pero en conjunto generan un tipo de violencia más difusa, más difícil de anticipar, más difícil de contener con un solo operativo grande. La fragmentación no es el final del problema, es la transformación del problema. Lo que el operativo del 2 de marzo sí garantizó es que esa fragmentación no va a tener una narrativa de victoria falsa que la acompañe. La narcomanta que pretendía decir que el CJNI todavía golpea y que Arfuch tiene miedo no llegó a ningún destino. El intento de reescribir la historia fue interceptado literalmente en la carretera y eso tiene un valor que va más allá del operativo táctico. Tiene valor en la guerra de percepción que acompaña siempre a estos conflictos. Hay algo más que quiero que consideres y es el perfil del sicario caído, el hecho de que fuera solo, el tipo de armamento que llevaba, el nivel de preparación que mostraba su equipo, pero también la naturaleza solitaria de la misión.
Todo esto apunta a algo que los analistas de inteligencia ya estaban viendo en los datos previos. El 3 no tiene ya los recursos humanos para operaciones colectivas. Sus redes de reclutamiento se han secado, sus fuentes de financiamiento han sido golpeadas, sus bases de apoyo en comunidades de Jalisco se han erosionado porque la presencia del Estado en esa región es hoy mucho más sólida que hace 2 años. Lo que manda ahora no son escuadrones, manda individuos. Y los individuos, por bien entrenados que estén, no pueden competir con drones térmicos, helicópteros Black Hawk, francotiradores y convoys de los gafes activados en simultáneo. La carretera federal donde ocurrió todo esto, la misma que ese sicario recorrió convencido de que iba a cumplir su misión, amaneció el martes, 3 de marzo acordonada con la motocicleta asegurada como evidencia y con la presencia visible de elementos de seguridad. Esa imagen también es un mensaje, no un mensaje de intimidación hacia los civiles, sino un recordatorio de quien controla ese territorio ahora mismo. Para los vecinos de esa zona residencial a las afueras de Guadalajara, hacia donde se dirigía el sicario, lo que pasó esa tarde es que un peligro que ellos nunca vieron ni sintieron fue eliminado antes de que llegara a su puerta. Así funciona cuando la inteligencia opera correctamente. La amenaza desaparece antes de materializarse y la gente que hubiera estado en riesgo ni siquiera se entera de lo cerca que estuvo. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Lo que sigue ahora en la investigación es igualmente importante, aunque sea menos espectacular que los 12 minutos del operativo. El celular encriptado está siendo analizado. Los contactos, los mensajes, los patrones de comunicación que contiene ese dispositivo van a alimentar la siguiente fase del trabajo de inteligencia. La autopsia y el análisis forense del cuerpo están confirmando los vínculos directos con la célula del 3 a través de huellas y tatuajes. Cada dato que se extrae de lo que se aseguró esa noche es un ladrillo más en la construcción del mapa completo de lo que queda de esa estructura. Este es precisamente el punto que muchas veces no se comunica bien cuando se habla de estos operativos en los medios. El titular es el operativo mismo, los 12 minutos, el francotirador, los helicópteros, el sicario caído. Pero la parte silenciosa que viene después, el análisis forense, el trabajo de los analistas con el celular encriptado, la autopsia que confirma identidades y vínculos, esa parte no aparece en los titulares y es en muchos casos la más valiosa para lo que sigue. Cada mensaje en ese teléfono es una pista. Cada número guardado es un nombre potencial. Cada patrón de comunicación es una ventana hacia cómo se organiza lo que queda de esa red. El operativo del 2 de marzo no terminó en la carretera, siguió en los laboratorios forenses y en las pantallas de los analistas de inteligencia que trabajan las horas que nadie ve. Y hay algo más que vale la pena mencionar antes de cerrar. La carretera federal donde ocurrió todo esto, esa misma vía por donde ese sicario creyó que llegaría a su objetivo, no es simplemente una carretera. Es una ruta que el CJNG utilizó durante años para mover personas, dinero y armamento hacia la Sierra de Jalisco. El hecho de que un operativo de intercepción de esta envergadura se haya ejecutado ahí con esa velocidad y esa coordinación dice algo sobre el nivel de control territorial que el Estado tiene ahora en esa región comparado con lo que había hace 3 o 5 años. Eso no se construye de un día para otro, se construye con trabajo de inteligencia sostenido, con presencia permanente, con la confianza de las comunidades que ya no tienen miedo de reportar movimientos sospechosos porque saben que el Estado puede responder. Y aquí es donde la historia de ese lunes, 2 de marzo deja de ser solo la historia de un sicario interceptado en una carretera y se convierte en algo más grande. La historia de cómo se desmantela un cártel pieza por pieza no con un solo golpe espectacular, sino con una acumulación de golpes precisos que van reduciendo la capacidad operativa, los recursos financieros, la base humana y la credibilidad ante sus propias filas. Cada operativo como este hace más difícil el siguiente reclutamiento. Cada arresto o neutralización de un operador confirma que la red ya no protege a los suyos. Cada celular encriptado, decomisado, abre una nueva ventana hacia lo que queda de la estructura. El CJNG en Jalisco no cayó esa noche en una carretera, pero esa noche lo que quedaba de su capacidad de venganza, de su intento de seguir siendo relevante después de la caída del Mencho, de su última apuesta por reencuadrar la narrativa con una manta que Arfuch pagaría, todo eso se evaporó en 12 minutos bajo el resplandor de los reflectores de un Black Hawk. Y el hombre que lo envió, el 3, despertó ese martes sabiendo que su último movimiento visible fue interceptado antes de llegar a ningún lado. Eso es lo que pasó el 2 de marzo de 2026 en las afueras de Guadalajara. No lo que el CJN hubiera querido que pasara, no la narcomanta en una esquina, no el titular de que Arfuch estaba en la mira. Lo que pasó fue un operativo de 12 minutos, un disparo al motor de una motocicleta y la confirmación de que la inteligencia federal estaba un paso adelante antes de que la tarde terminara. Si llegaste hasta el final de este video, es porque este tipo de análisis te importa y porque quieres entender lo que realmente está pasando más allá de los titulares. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar la historia completa.
No la versión resumida, no el titular solo, sino lo que hay detrás, lo que significa, lo que dice sobre hacia dónde va esto. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Hay mucho más por venir y no querrás perderte ninguno. Aquí seguimos siempre con todo, contándote lo que pasa de verdad. Sin adornos y sin medias tintas.